Hemos repasado ya alguna de las grandes revoluciones técnicas de la historia de la Fórmula 1, como fue un coche de 6 ruedas o meter un ventilador en un Fórmula 1. Y hoy, Raúl, vienes con otra de las grandes innovaciones que no sé si incluso puede superar a la postre las dos que ya hemos mencionado. A ver, la que os traigo hoy a lo mejor no es tan rompedora, ¿no? Como un coche de 6 ruedas, un coche con ventilador, ¿no? Pero entendamos una cosa, la que os traigo hoy es la base de la Fórmula 1 moderna. Esto es así. O sea, todo lo que hemos visto, a partir de este coche que vamos a ver, del Lotus 78 y del Lotus 79, a partir de ahí cambió la Fórmula 1 de una manera radical, ¿no? Desde, bueno, antes de esos coches la aerodinámica no era tan importante, los equipos buscaban el agarre fundamentalmente con piezas mecánicas, ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos con las 6 ruedas o lo vimos con el ventilador, ¿no? Extrayendo todo ese flujo de aire, bueno, y vimos también ese coche, ese Brabham con el ventilador, que era una respuesta a este primer coche. Pero claro, el caso es que los principios que este coche, el Lotus 78 y el 79, pone sobre la mesa son los principios clave y absolutos en los que se ha basado la aerodinámica y el desarrollo de la categoría en los 40 y tantos años, o 50, bueno, no 50, pero 40 y tantos años después. Es así, hasta el día de hoy. Porque claro, hasta el día de hoy, donde desde que se inauguró esta nueva normativa, sí, con el efecto suelo, pues claro que lo que se estaba retomando era esta idea, que es la que vamos a ver hoy de este coche. Porque todos los apasionados de la historia de la Fórmula 1, cuando salió la normativa 2022, dijimos, ¡ay! El efecto suelo. Y todo el mundo tenía un coche en mente, que es el de los años mozos, podríamos decir, o una de las eras doradas de Lotus, con el jefazo de los jefazos al mando. Estamos hablando del final de la década de los 70 con el Lotus de Colin Chapman. Claro, de Colin Chapman, que es uno de los grandísimos diseñadores de la Fórmula 1. Y bueno, y en este caso yo considero que es el tío que más ha revolucionado la Fórmula 1 moderna, ¿vale? En el sentido de que la filosofía que inaugura este coche, que no es solo suyo, ¿no? Ahí también está Peter Wright, o sea, hay un equipo que está con Colin Chapman, pero la idea inicial es de Colin Chapman, ¿no? Entonces, que esto también es súper cachondo, porque Colin Chapman, bueno, en principio él y Peter Wright, su aerodinamista, lo que estaban buscando era, fijaros que partían de algo que es muy como el resto de los otros coches, con los elementos mecánicos mejorar la resistencia al avance. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dice, venga, vamos a modificar, vamos a colocar los pontones de una manera diferente para que tengan menos resistencia al avance. Ya dijimos que una de las razones por las que acaba saliendo ese Brabham con ventilador es precisamente por lo estrecho que eran los pontones que había conseguido Colin Chapman en los coches anteriores. Pero claro, al modificar la colocación de los pontones y de los radiadores en los pontones para toda la refrigeración del coche, vital, como podéis entendernos, se dan cuenta de otra cosa diferente. Descubren, de alguna manera, sin buscarlo, el efecto suelo. O sea, empiezan a darse cuenta, que ahora os lo voy a explicar muy, muy clarito, ¿no? Vale. Muy clarito, ¿no? Pero descubren ese efecto suelo y dicen, hostia, esto es una idea que hay que desarrollar. De hecho, es curioso, pero años antes del Lotus, Colin Chapman hace un estudio de un avión inglés, el Havilland, por aquí tengo el nombre, de memoria no me lo sé, creo que es el Havilland Mosquito, vale, que tenía ese nombre, Havilland Mosquito. Y entonces hace el estudio porque, claro, ese avión tenía la sala, tenía los radiadores y tenía una serie de salidas la salida del aire caliente del motor y que salían de esos radiadores, lo que fomentaban en el avión, lo que mejoraban era que el avión lo que es la elevación del avión, ¿no? O sea, que el avión pudiera adquirir más altura, me imagino que más maniobrabilidad, etcétera, ayuda a esas cosas, y ahí tampoco entiendo tanto de ese aspecto de la aeronáutica, ¿no? Bueno, el caso es que Colin Chapman, haciendo ese estudio, que creo que está por ahí en internet, hizo un estudio de 27 páginas o así, estudiando el concepto, dice, hostias, ¿y si ahora cojo yo esto y lo hago al revés? En vez de que la colocación de la ala y lo que está haciendo el aire, que ahora lo explicaremos, ese aire caliente saliendo, eleva el avión, y si yo lo coloco al revés y me pega el coche al suelo. Y ahí empieza la idea, ¿no? Ahí entonces empieza. Entonces se acuerdan de un principio de física, bueno, conocidísimo, ¿no? El efecto Bernoulli,
que dice, esto es una teoría y teoría también contrastada físicamente, ¿no? Empíricamente. Pues descubren que, claro, cualquier fluido, en este caso el aire es un fluido, ¿no? Bueno, cualquier fluido, cuando tú le metes velocidad, más velocidad, baja la presión de ese fluido. Entonces dicen, vamos a ver. Es que en principio se lo plantean teóricamente, ¿no? Se lo plantea Colin Chapman teóricamente. Y vaya a ver cómo lo llevan al coche, que es ya muy, muy de nuestra Fórmula 1 de hoy en día, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a ver, si el coche consigo que se me acelere el flujo de aire por debajo del coche, me baja la presión. Al bajar la presión, entonces se va a producir una succión del coche, al contrario que en el avión, ¿no? Una succión del coche al asfalto y luego se me va a pegar el coche al asfalto. Por tanto, cuando pase por curva, va a pasar más rápido, ¿no? Bueno, en teoría, ¿no? En teoría. Entonces coge Colin Chapman a su equipo, tengo por aquí los nombres de todos, ¿no? Quizá el más famoso Peter Wright por el tema de la aerodinámica. Y Peter Wright dice, venga, vamos a coger la idea. Y se la lleva al Imperial College, una de las instituciones universitarias académicas más importantes de Inglaterra, donde tenían un túnel del viento. Vale. Y entonces coge y hace lo siguiente. Una maqueta, como son las maquetas de hoy en día de los túneles del viento, de su Fórmula 1, de su coche, de su Lotus, y ahora dice, voy a cogerle por los lados y con cartón, le voy a pegar cartón por los lados de los pontones, a ambos lados del coche, alrededor de los pontones, hasta el suelo, para sellar el suelo. Ajá. ¿Verdad? Y dice, bueno, si sello o sea, si consigo que el aire me vaya más rápido por debajo, me baja la presión, pero además consigo sellarlo, entonces el coche se me va a pegar más. Y claro, hacen las simulaciones en ese túnel del viento, bueno, simulaciones no como las de hoy en día, ¿no? Pruebas empíricas en ese túnel del viento, le dan los datos a Colin Chapman y dice, vamos a desarrollarlo. Claro, claro. Y claro, y se inventan pues un monstruo increíble, ¿no? Porque fijaros, en esa foto que tenéis ahí en pantalla, da igual de las esquemitas que he encontrado, ¿no? Fijaros cómo la forma que está ahí marcada en azul del pontón, ¿vale? Tiene una forma de un alerón. Sí. ¿Verdad? Eso es un alerón. O sea, tú ves, pues como podría ser un alerón delantero o un alerón trasero. La cosa está en que eso está por debajo del coche. ¿Vale? O sea, ¿qué es lo que está haciendo esta gente? Lo que se inventa Colin Chapman es que el suelo del coche sea un alerón. De tal manera que al final todo el coche es un alerón. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, lleva el flujo de aire, lo acelera, lo expande y de esa manera el coche se pega al suelo. ¿Vale? Fantástico. De ahí que se llama efecto suelo. Ese es el efecto suelo, ¿no? Y utilizando el principio ese de Bernoulli. Pero cuidado, aquí hay un problema, ¿no? Y es que, bueno, esto ocurre en cualquier masa de aire, muchas veces cuando se habla de meteorología te lo cuentan estas movidas, ¿no? Y es que, claro, tú tienes una zona de baja presión en el aire, pero el aire que está fuera del coche está a alta presión. ¿Dónde van las altas presiones? Pues se van por fuerza a donde están las bajas presiones. Y aquí hacía falta el siguiente elemento, que son los faldones de este coche. Es decir, se van a inventar unas bueno, ahí tenéis la foto esa con el picoleto, que eso es lo más grande, es una de las fotos más guapas en España, en el Jarama. Bueno, flipante, ¿no? La he puesto porque no me he podido resistir, ¿eh? Brutal. Entonces, claro, se inventan en el coche, ahí lo veis un poquito, ¿no? Es que están en negro, entonces, claro, se ve poco. Se inventan unos faldones de goma, ¿verdad? Y con esos faldones, pues van sellando la baja presión que va por debajo del coche de las que están por fuera. Claro, esto también, imaginaros la inventiva, ¿no? Para inventarse unos faldones que van desde los pontones hasta el suelo, ¿verdad? Y son de goma porque, claro, esto va chocando con el suelo. Y claro, además, esos faldones, bueno, tenían la ventaja de que el coche se podía, claro, con la suspensión, en los distintos momentos, en los distintos eventos de la suspensión, pues la suspensión está más alta o más baja, de tal manera que los faldones no estaban siempre rozando con el asfalto y siempre sellando el coche. Pero claro, el caso es que ya en el Lotus 78, porque el 79 es un paso todavía más grande, en el 78 tenía 3 veces más carga aerodinámica que el resto de rivales. O sea, imaginaros cómo podían pasar las curvas y el resto no. Claro. De ninguna de las maneras, ¿no? Era algo increíble, pero además se inventa esta cuestión del efecto suelo, que además
que es el principio que tenemos hoy en los coches de hoy en día, ¿no? En los coches de Fórmula 1 de hoy en día. Porque tú, a fin de cuentas, el efecto suelo te genera mucha carga, pero no te genera resistencia aerodinámica, ¿no? Nosotros sabemos que hay alerones delanteros y traseros que están muy cargados, ¿m? Pero sabemos que cuando tú pones un alerón delantero o trasero con mucha carga, eso te genera mucha resistencia, ¿no? En lo que en Monza se hace lo contrario, ¿no? En vez de que el alerón tenga mucha carga, lo dejas plano y se acabó, ¿verdad? Vale, ok. Pero es que con el efecto suelo tú no tienes ese problema. No tienes ningún elemento del coche que te está generando resistencia al avance. Por tanto, era un chollazo, ¿no? Imaginaros que el resto no tenía ni papa de esto. Después lo van a copiar, ahora veremos después el final de todo esto, ¿no? Pero claro, el resto, pues digo, tenía tres veces menos carga aerodinámica que esto. Claro, simplemente no se podía competir. O sea, llegaron, hilando con lo que hemos dicho al principio, medidas desesperadas como meter una turbina, prácticamente un ventilador. O sea, esa era la única forma de poder competir con la genialidad que se les ocurrió en Lotus. Claro, pero a ver, la única suerte para el resto de los rivales, que entre otras cosas lo que permite que Niki Lauda sea campeón del mundo, en el 77. Claro, porque una cosa, Raúl, se llama Lotus 78, pero ¿cuándo empieza a competir? En el 77. En el 77. Y el 79 está en el 78. Claro, ¿vale? O sea, no nos la confundamos, temporada 1978, una parte la hacen con el Lotus 78 y una parte la hacen con el Lotus 79. Entonces, exactamente. Desde Argentina 77 que se usa este Lotus 78, pero ese año no gana Lotus. Es el segundo título de Lauda en Ferrari. De Lauda en Ferrari, exactamente. Pero dices, bueno, ¿y por qué no ganan? Porque es que Andretti tuvo más victorias que Niki Lauda. Y no ganó porque se le rompía el coche también, ¿vale? No por el efecto suelo en sí mismo, sino también por ruptura, fallos de la suspensión, fallos del coche, etcétera, etcétera. Total, que el coche tenía un problema de fiabilidad importante y eso es el que no les da el título. Pero cuando sacan el Lotus 79, además, esa fiabilidad la mejoran mucho. Porque claro, estamos hablando de que estos coches, el monocasco del coche ese era aluminio, no es fibra de carbono como tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, claro, aunque el aluminio sea un metal maravilloso, no tiene la resistencia que tiene la fibra de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Que se le rompía bien suspensiones, bien esto, bueno, bastantes cosas. Aparte del motor, el sí mismo también, ¿no? Y claro, en el Lotus 79 hacen otra cosa que a mí me fascina porque es lo que nosotros tenemos en nuestros coches. Entonces, cogen, extienden, en vez de que los pontones y el carenado del coche se corte delante de la rueda trasera, lo extienden hacia atrás, modifican la suspensión pensando en cómo el aire va a salir por debajo del coche, entre los brazos de la suspensión y por encima el aire va, con el efecto Coanda, ¿no? Va pegado a la capa límite del chasis, ¿no? De la tapa motor, extendiendo la tapa motor hacia atrás, modificando el diseño de la suspensión, que es que eso es lo que tenemos hoy en los coches de hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos un difusor, bueno, tenemos también el efecto suelo, ¿no? Pero antes del efecto suelo teníamos un difusor, ahora hablamos de eso, que hacía las veces de este efecto suelo, y teníamos los coches carenados hasta el final del todo, muchas veces hasta cubriendo el carenado, como hoy en día la suspensión trasera. ¿Por qué? Porque querían que el aire saliera por detrás del coche sin interferencia de ninguna clase, manteniendo la velocidad, expandiéndolo y generando así la succión al suelo, ¿no? O sea, brutal, ¿no? El Lotus 79 es un paso adelante. Si mal no recuerdo yo, en el 78 tienen 8 victorias, 6 de Andretti y 2 de Ronnie Peterson, hasta que el pobre se mata en la salida del Gran Premio de Italia. Y claro, arrasan. ¿No? Ahí pues arrasaron, claro está. Que a pesar del accidente, es verdad que fue a falta de 3 carreras para acabar la temporada, que era Estados Unidos y Canadá, pero a pesar de eso queda subcampeón del mundo. Peterson, o sea, sí, claro, Ronnie. Eso te evidencia los resultados. Claro, ese año, en el 78, consiguieron el doblete. Primero Andretti, segundo Ronnie Peterson, y el pobre ya fallecido, ¿no? Brutal, ¿no? Claro, como puedes imaginar. Pero lo que estabas comentando, en el 79, Lotus no es que no gana el título, es el único título de Jody Scheckter en Ferrari. Ferrari también se lleva a constructores, pero es que Lotus queda cuarto en constructores. No es que no lo ganan, es que quedan muy atrás, a pesar de la genialidad que nos has contado y que desde mitad del 78 están usando un coche evolucionado de la idea original que ya era espectacular.
Claro, también hay que pensar que una vez que los demás acaban descubriendo el pastel, ¿no? Vimos que el primero que se había dado cuenta fue Brabham y por eso montó aquel ventilador para succionar el aire y generar también ese efecto suelo de una manera más bruta, ¿no? Pero claro, el resto ya, pues, el resto de los equipos empieza a darse cuenta y es el pistoletazo de salida para la importancia que va a tener la aerodinámica en la Fórmula 1. Y el resto empieza a copiarlo, claro. Claro. Y entonces dices, bueno, ¿y qué pasa con el efecto suelo, no? ¿Cuánto tiempo se mantiene? Y bueno, pues claro, el problema es que a finales del 82, la FIA, porque que ya, no, ya había pasado de la FISA a la FIA, ya lo prohíbe. Claro, y lo prohíbe porque es que esto tenía un problema grande. Y es que las faldillas esas que generaban el sellado del suelo, el problema que tenían, el problema era que a veces se atascaban. Como eran de goma, iban chocando con el suelo, a veces se atascaban. ¿Y qué es lo que pasaba? Que de pronto el coche tenía una pérdida súbita de carga aerodinámica. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el coche pues, se comportaba como un avión, salía volando. No, y que el piloto no estaba preparado para ello. Lo que te puede dar la carga, además, es entrar con más confianza y a la postre más velocidad en la curva. Si tú vas con una velocidad desorbitada y el coche no te responde, tienes un problema muy, muy claro. Muy, muy gordo, ¿no? Había accidentes muy bestias, ¿no? Y entonces, claro, a partir de ese momento, ya en la temporada 1983, ya la FIA impone algo que nosotros hemos estado viendo hasta anteayer, ¿no? Que es el fondo plano, ¿no? Ahora los fondos no son planos, ¿no? Pero el fondo plano es que el fondo no podía tener forma de ala, no bajo ningún concepto, porque si no, entonces, pues estos coches salían volando. ¿Vale? Y ahora llegamos a 2022 y a 2023 que estamos ya y hemos retomado el mismo concepto. Totalmente. El efecto, si vosotros veis, los suelos por debajo tienen forma de ala, ¿no? De hecho, esos canales Venturi de los que nos hartamos aquí en el Twitch de hablar en la temporada pasada no son ni más ni menos que esos grandes alimentadores de aire que va por debajo del suelo, la parte trasera del suelo de estos coches que forma esa gran caja del difusor no es ni más ni menos que la misma forma que le había dado Chapman a los pontones por debajo, de tal manera que hemos vuelto al efecto suelo. Ahora, eso sí, sin los faldones que ya no se van a atascar y no van a provocar la pérdida de la carga dinámica del coche y que el coche salga volando. Aquí hemos hablado un montón de veces y la verdad es que está genial que estemos viendo esto de historia porque así van a entender cuando muchas veces hablamos de las soluciones que utilizan los equipos en el suelo para sellar el flujo de aire. Claro. ¿Vale? No tenemos que olvidarnos del problema que tenía Chapman y es que tú puedes tener muy baja presión por debajo del coche y es genial para la succión, pero por fuera del coche tiene alta presión, por tanto, naturalmente el flujo de aire va a ir para dentro del coche y una vez que vaya para adentro, pues ya te estropea la baja presión, la velocidad del aire y pierdes carga aerodinámica. Pero los equipos hoy en día tienen esos grandes alimentadores, ¿no? La parte de delantera de los pontones, ¿no? Pero aparte de eso también siempre les vemos utilizar, en la medida que la FIA se lo permite, una serie de deflectores que siempre decimos, están sellando el flujo de aire. ¿No? Están sellando el flujo de aire porque por arriba el flujo de aire va por arriba del suelo, el flujo de aire va a una velocidad, por debajo va a otra y no se les puede mezclar. Ni lo de arriba con lo de abajo, ni con los laterales. ¿no? Y ahora ya entendemos por qué hacen todas estas cositas que estamos, en la temporada pasada pues hablamos mucho de esa cuestión. Y seguiremos hablando en 2023. A mí me resulta muy emocionante. Y la verdad es que el efecto suelo que para los que hayáis entrado en Fórmula 1 y empezó a seguir antes de la regulación 2022, sonaba a historia. De repente se ha cerrado el círculo otra vez. Entonces, te voy a hacer una pregunta muy comprometida, pero te la estoy haciendo cada vez que vienes con grandes revoluciones de la historia y te la voy a seguir haciendo porque, como estamos hablando de las grandes revoluciones, son todas épicas. Pero te pregunté con el Tyrrell de 6 ruedas, perdón, con el Brabham ventilador, y te lo pregunto con Lotus efecto suelo. ¿Es esta la mayor innovación de la historia de la Fórmula 1? ¿El efecto suelo de Colin Chapman? Para mí sí, porque ha perdurado de distintas maneras. O sea, no podemos hablar que a partir del 83 haya efecto suelo en puridad, pero sí lo hay. ¿No? Sí lo hay. A fin de cuentas, estos coches, tanto con los alerones, que antes no lo hacían, antes de darse cuenta los aerodinamistas que el coche hay que pegarlo al suelo y hay que pegarlo al suelo con la aerodinámica, los alerones, ahí lo veis, ¿no? Como el alerón delantero y el alerón trasero, esos alerones generan una carga mínima.
Claro. Y a partir de aquí, claro, cuando la FIA les prohíbe estos fondos con forma de alas, desarrollan las alas delanteras y traseras. Pero el principio es el mismo. ¿El difusor qué es? El difusor es el elemento que permite el efecto suelo que permite la FIA de acuerdo a la normativa que ahí había, ¿no? Porque a fin de cuentas el difusor lo que hace es sacarte el flujo de aire a lo más acelerado posible, sin mezcla de ninguna clase, y de esa manera pues, expandes el aire y las bajas presiones y el coche se ha pegado al suelo, aunque no tenga efecto suelo, ¿no? Por tanto, o sea, aquí estamos hablando de una innovación pues que lleva desde el 77, ¿no? Funcionando en la Fórmula 1, que estamos hablando de... Son muchos años, son más de 40 años. Sí, 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 sí. A ver, en todos los artes, en la música, sobre todo, pero también en cualquier otro arte que, como entendemos el arte, se considera a los grandes genios de la historia por ser anticipados a su época, ¿no? Por hacer piezas u obras que se llaman clásicos porque pasan los años y siguen vigentes. La Fórmula 1, que es el mayor arte de todos, Total. lo más contemporáneo o el clásico más clásico puede ser el efecto suelo. Dicho lo cual, me voy a encargar personalmente de hacerte sufrir. Ah, venga. Porque ya me has dicho que sí, que esta es la mayor innovación o la mayor revolución de la historia de la Fórmula 1. Pero ojo, hay muchas, ¿eh? Hay muchas que, que le pueden competir, ¿eh? Ya sea una innovación diferente como, bueno, los primeros alerones o de materiales. El pasar a la fibra de carbono, por ejemplo. Hay muchas cosas, ¿eh? Te voy a recordar el sí y te voy a seguir haciendo la pregunta. Pero la verdad es que lo que queda claro es que el efecto suelo, y siempre habréis escuchado, no, aquellos Lotus, no, es que Colin Chapman. Bueno, hicieron muchas cosas, pero quizá la más bestia que hicieron fue revolucionar para siempre la historia de la Fórmula 1, o como mínimo en los últimos, pues casi 50 años.